Hola, hola mis amores. Hoy día vamos a tratar sobre un tema muy interesante, el cual es los criterios de divisibilidad para los números 2, 3 y 5. Bueno, ¿alguien me puede decir qué entiende sobre los criterios de divisibilidad? Ok, los criterios son reglas que nos permiten determinar si un número es divisible para otro, sin necesidad de realizar la división. Es decir, son aquellas condiciones que debe cumplir un número para llegar a la conclusión de que es divisible entre otros, sin dejar ningún residuo. Pues bueno, me dirán, licenciada, ¿cómo puedo reconocer si un número es divisible para otro usando los criterios de divisibilidad? Pues bueno, a continuación vamos a aprender las reglas del 2, 3 y 5. Bueno, ¿qué nos dice la regla del número 2? Nos dice, un número es divisible para 2 cuando termina en 0 o en una cifra par. Por ejemplo, 2, 4, 6 y 8. Por ejemplo, aquí tenemos 306, termina en 6. Vemos que si es divisible para 2, tenemos 18. Como vemos que termina en un número par, por ende, si es divisible para 2, tenemos el 200, el 72, el 9004, el 1440, que quiere decir que como termina en 0 o en número par, si es divisible para 2. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, el 769. Nos preguntamos, ¿es divisible para 2? Miramos el último número y vemos que el último número es 9. Por ende, no es un número par y por lo tanto no es divisible para 2. ¿Qué nos dice la regla del 3? Un número es divisible para 3 cuando la suma de sus dígitos es 3 o un múltiplo de 3, 6, 9, 12 y 15. Por ejemplo, aquí tenemos el 1 y el 2 y sumamos estos dígitos que es 1 más 2, 3. Aquí tenemos el 2, el 0 y el 4. Sumamos 2 más 0 más 4, en total nos dará 6. Por ende, sí son múltiplos y divisibles para 3. Nos preguntamos si 1, 0, 9 y 8 es divisible para 3. Bueno, sumamos estos dígitos y en total nos dará 18. Por ende, es un múltiplo de 3 y por lo tanto, sí es divisible para 3. Bueno, ahora vamos a conocer sobre la regla del 5. ¿Qué nos dice dicha regla? Un número es divisible para 5 cuando termina en 0 o en 5. Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, 45, 125, 2700, 115. Bueno, ¿qué vemos aquí? Que estos números terminan en 5 y en 0. Por ende, si son divisibles para 5. Entonces nos preguntamos si 5815 es divisible para 5. Pues sí, vemos que el último número termina en 5, por lo tanto, sí es divisible para 5. Bueno, recordemos, ¿quién me puede decir qué son los criterios de divisibilidad para 2, 3 y 5? Perfecto, son reglas que nos permiten determinar si un número es divisible para otro, sin necesidad de realizar ninguna división. Bueno, ahora vamos a proceder a realizar una dinámica en clases. Bueno, ¿en qué consiste esta dinámica? Vamos a recordar qué nos decía la regla de 2. Recordemos que un número es divisible para 2 cuando termina en 0 o en una cifra par. Por ejemplo, 2, 4, 6, 8. Ahora alguien me va a alzar la mano y me va a decir cuáles son los números que son divisibles para 2. ¿Usted, Juanito? Perfecto, 158 es divisible para 2. ¿Alguien más? ¿Usted? Listo, 92. Muy bien. ¿Cuál más? 200, 524, 114, 696 y 312. Muy bien, perfecto. Todos estos números son divisibles para 2 ya que terminan en 0 o en un número par.
Ahora vamos con la regla del 3. ¿Alguien me puede decir qué decía la regla del 3? Perfecto. Un número es divisible para 3 cuando la suma de sus dígitos es 3 o un múltiplo de 3, 6, 9, 12 y 15. Bueno, ahora, ¿quién me puede decir cuál de esos números que tenemos aquí son divisibles para 3? ¿Usted, Lorena? Perfecto. 273, 3540, 3972, 4623. ¿Por qué? Porque recordemos que un número es divisible para 3 cuando la suma de sus dígitos es 3 o un múltiplo de 3, ya sea 6, 9, 12, 15, 18, etc. Recordemos que nos decía la regla del 5. Un número es divisible para 5 cuando termina en 0 o en 5. Por ejemplo, 35, 115 o 520. ¿Alguien me puede decir cuál de estos números es divisible para 5? Ok, Pedrito, usted. Muy bien, 85, 145, 190, 715, 265. Perfecto, muy bien. ¿Por qué? Porque termina en 0 y en 5. Por ende, es divisible para 5. Vamos a realizar una actividad en clase, la cual consiste en completar la siguiente tabla marcando con una X. Vamos a ver cuál de esos números es divisible para 2, para 3 y para 5. Bueno, vemos que 18 es divisible para 2, 40 divisible para 2, 84, 100, 150, 1038, 480 y 1002. ¿Por qué es divisible? Porque termina en número par o en 0. Vamos a proceder con la siguiente columna. Vamos a ver cuáles son los números divisibles para 3. Vemos que el 18, el 150, el 1038, el 480 y el 1002. Porque recordemos que un número es divisible para 3 cuando su último dígito termina en 3 o es múltiplo de 3, ya sea 6, 9, 12, 15, 18 y etc. Por último, vamos a ver cuáles son los números divisibles para 5. Recordemos la regla del 5, que nos decía que un número es divisible para 5 cuando termina en 0 o en 5. Y vemos que 35, 40, 100, 150 y 480 son divisibles para 5. A continuación, vamos a proceder a reunirnos en 6 personas y a realizar una mesa redonda para así poder comparar nuestras respuestas con nuestros compañeritos. Después yo les voy a entregar una hoja a cuadros y les voy a pedir que elaboren un listado con las fechas de nacimiento de sus compañeros con los que están reunidos en la mesa redonda. De ahí vamos a descubrir si son divisibles para 2 y para 5. Al final expondremos los resultados. Bueno, mis amores, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado la clase y cualquier duda que tengan, no duden en preguntarme. Muchísimas gracias y que tengan excelente tarde.